información, 300 hospitales fueron abandonados durante la administración anterior. Cada hospital se estima que tuvo una inversión de 500 millones de pesos tan solo para su construcción y otros 500 millones de pesos para su operación por un año. Sin embargo, hubo varios hospitales que no llegaron a la fase operativa porque durante la construcción hubo empresas que mediante la adjudicación directa para hacer estos recintos hospitalarios simplemente simularon actividades o dejaron de existir durante el periodo que tenían asignado estos contratos. La mención sobre estos 300 hospitales cobra principal relevancia después de que el día de ayer, durante la conferencia vespertina que da el subsecretario Hugo López-Gatell diariamente para dar los anuncios sobre el avance del COVID-19 en nuestro país, una reportera del Sol de México le cuestionara si es que le miente a México, diciendo que estas aseveraciones fueron hechas por el doctor José Narro Robles, quien ciertamente cuestionó si el país tenía la capacidad para enfrentar este reto, pero que no dijo que el subsecretario estuviera mintiendo. Sin embargo, la realidad es que no solo fueron 300 hospitales a través de los cuales la administración anterior desvió recursos. También hay una investigación realizada por Zoraida Gallegos, publicada en El Universal en días anteriores, en donde se demuestra cómo es que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se hizo una malversación de fondos. Se desviaron hasta 300.9 millones de pesos a través de contrataciones y adjudicaciones directas con el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en ese momento realizó pagos para obtener tanto ventiladores como uniformes y materiales a empresas que dejaron de existir y que posteriormente el SAT confirmó que no contaban ni con personal ni con oficinas para brindar los servicios que le fueron contratados. Es decir, que fueron como tal empresas fantasma. Y para hacer este recuento de cómo es que durante las administraciones anteriores se desviaron los fondos y los recursos que hoy le hacen tanta falta a nuestro país frente al reto que se enfrenta en la pandemia, voy a comenzar con estos 15 ventiladores, con estos 250,000 uniformes quirúrgicos que fueron contratados y que además de todo, durante el seguimiento que se le dio en la página de Compranet, se demostró que hubo 133 empresas que brindaron supuestamente esos servicios y que en la realidad jamás hicieron entrega de los objetos. En aquellos años, los directores del IMSS fueron José Antonio González Anaya, Miquel Arreola y Tufik Miguel. Estas acusaciones no solamente tendrían que hacerles dar explicaciones, sino que principalmente tendrían que hacer que las personas que desviaron fondos lo devuelvan y demuestran qué fue lo que pasó con ese dinero. Y hablando de desviación de fondos, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto no se cometieron solamente las más dañinas operaciones al patrimonio y a la infraestructura de salud. También sucedió durante la administración del expresidente Felipe Calderón, cuando para atender la crisis a partir de la influenza H1N1, el presidente solicita a un organismo financiero internacional hasta 9.500 millones de dólares, dinero que al presidente, en realidad a nuestro país, le fue prestado por parte del Banco de México, del Banco Mundial, asignándolo al Banco de México, pero que en realidad no se pudo comprobar cómo es que se utilizó este dinero, ya que el objetivo era mejorar la infraestructura de salud pública para atender a las y los enfermos, es decir, a las personas que lo necesitaban. Sin embargo, el expresidente utilizó esos fondos presuntamente para reactivar la economía. Y hay un punto que es muy interesante que une tanto a la administración del presidente Enrique Peña Nieto como a la administración del presidente Felipe Calderón. Y ese vínculo es que la empresa Tradeco, una de las que se llevó un contrato más grande, es el contrato de 447.6 millones de pesos, es una empresa que le estuvo dando servicios a las dos administraciones y que además de todo jamás cumplió
con las asignaciones en cuanto a las tareas que se les habían dado con estos contratos. En 2015 el IMSS revoca el contrato a Tradeco cuando en Aguascalientes, en Jesús María, un hospital que supuestamente tenía que realizarse, gana la licitación Tradeco, pero jamás se ejecuta. Posteriormente, el ISSSTE también demuestra que tenía contratos con Tradeco Infraestructura y con Grupo IGSA, que son empresas proveedoras de las dos administraciones anteriores, empresas que desviaron millones de pesos en contratos que jamás se realizaron. Además de eso, entre 2014 y 2015, el IMSS le pagó 147 millones de pesos a la misma empresa para trabajos en hospitales de oncología, para trabajos en hospitales del interior de la República, hospitales que no solo se encuentran abandonados, sino que contrataron a personas a quienes en su momento no se les dio su pago. ¿Qué es lo que nos debemos de llevar de todo esto? Primero, que evidentemente en este momento hay alianzas extraordinarias que están permitiéndole al país enfrentar uno de los mayores retos de la última década, que es esta pandemia. Y por alianzas extraordinarias me refiero, claro, a los grupos y organizaciones gracias a las cuales se han instalado hospitales temporales, tanto en la ciudad como en las entidades. Pero en segundo lugar, que tendríamos que estar recordándole a las personas que hoy critican las acciones que se hacen, cuáles fueron sus omisiones durante los periodos que tuvieron la responsabilidad de gobernar y de administrar los recursos para la salud, ya que ciertamente hoy nos encontraríamos en situaciones diversas si el dinero que le fue asignado a la infraestructura de la salud efectivamente se hubiese utilizado para la infraestructura de la salud. Así es que antes de criticar, hay muchas y muchos exfuncionarios que tendrían que estarnos dando la cara por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer. Si estás de acuerdo conmigo, comenta aquí abajo. No te olvides de compartir este video.